Buen día para todos, esperando que se encuentren todos muy bien. Vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy de geometría. Hoy vamos a hablar de un tema supremamente importante para todos ustedes en sus carreras profesionales, por supuesto también en las pruebas a ver. Y hoy vamos a hablar de algo de mucha importancia. Si ustedes observan las imágenes que aparecen aquí en este momento, aquí vemos por ejemplo una cometa, aquí vemos la torre inclinada de Pisa en Italia, aquí vemos por ejemplo una pirámide, las pirámides de Egipto. Aquí podemos ver, por ejemplo, unas bicicletas. Aquí podemos ver, por ejemplo, un ave aquí en vuelo. Aquí unos árboles. Y algo característico de todo esto es que todos tienen formas geométricas. Pero la forma geométrica, que pues es el tema que nos tiene hoy, la geometría, también podemos observar que, por ejemplo, en el vuelo de esta ave se forman ciertas rectas con un ángulo en la mitad. Aquí entre estas dos ramas de un árbol también hay un ángulo en la mitad. Aquí en esta pirámide pues también hay un ángulo. La torre inclinada de Pisa tiene un ángulo de inclinación y por supuesto pues la cometa tiene varios ángulos. El tema de hoy entonces es ángulos, ¿listo? Vamos a mirar acerca de de todo lo importante de los ángulos y lo vamos a ver de tal manera que podamos empezar a aplicar todo esto en cosas concretas de la vida real. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Entonces, coloquemos, recuerden que el tema de hoy es ángulos. Entonces vamos a colocar como título precisamente eso, ángulos. ¿Listo? Bueno, empecemos por el concepto. ¿Qué es un ángulo? Pues básicamente podemos decir que desde la geometría, dice que un ángulo pues es como la abertura, ¿no? Que se forman por dos semirrectas que tienen un mismo origen y que ese mismo origen se llama un vértice. Por ejemplo, si yo trazo una recta por acá y después voy a trazar, por ejemplo, no sé, otra recta por aquí, así puede ser. Pues fíjense que en este momento hay dos semirrectas, ¿sí? Y hay un punto de origen o un punto de cruce, que en este caso sería este que tengo aquí, ese punto de cruce. Pues ese punto de cruce recibe un nombre y ese nombre se llama vértice. Ese punto es un vértice. ¿Listo? Y entonces fíjense que en ese momento el ángulo es la abertura que se forma por esas dos semirrectas. En este caso mire que tengo varias aberturas, ¿no? ¿Sí? Con el mismo origen. Esta recta, la recta roja, se llama semirrecta. Semirrecta. Y la otra también es una semirrecta. O sea, tengo dos semirrectas. Entonces, en este caso, eh, el espacio o la abertura, esta de acá, eso que estoy mirando acá y que estoy subrayando aquí, ese es un ángulo. ¿Sí? Pero por supuesto aquí hay otro ángulo, miren. Entre estas dos, aquí también hay otro ángulo. Es una apertura entre las dos semirrectas. Si miro esto acá, pues aquí hay otro ángulo. Y por supuesto si hago esto aquí, pues habría otro ángulo. Ese es el concepto de ángulo. Entonces un ángulo es una apertura que se forma por dos semirrectas, ¿no? Que tienen un mismo origen o un mismo punto llamado vértice o un punto de cruz llamado vértice, ¿no? A esas semirrectas también se le conoce con el nombre de lados. Este es un lado, ¿cierto? Eh, y también podemos decir que el ángulo normalmente, los ángulos normalmente se acostumbran a notar o por letras mayúsculas o por letras griegas, ¿no? Sí, por ejemplo, lo puedo decir que este es un ángulo A, o puedo decir que este ángulo es un ángulo beta, que es una letra griega, este puede ser que es el ángulo B mayúscula, y este puede decir que, por ejemplo, es el ángulo phi. Entonces, los ángulos normalmente se pueden denotar o con letras mayúsculas, y se ubican situadas en un vértice. Entonces, por ejemplo, acá, si yo tengo aquí una semirrecta y por aquí tengo otra semirrecta, acá, pues fíjense que aquí tengo un vértice. Aquí hay un vértice. Este es un vértice ahí. Entonces, básicamente uno puede nombrar el ángulo y uno dice, miren, este puede ser el ángulo A y se coloca ahí, ¿sí? En el vértice. O también puedo utilizar nuevamente una forma, bueno, o puedo decir que ese es un ángulo alfa, un ángulo A, o puedo decir que por ejemplo es un ángulo beta, o se puede expresar de tres maneras. Lo voy a mostrar acá. Digamos que un ángulo se puede expresar de tres posibles maneras.
digamos yo tengo aquí una semirrecta, por ejemplo acá, aquí tengo una semirrecta, o sea que hay un vértice, aquí tengo un vértice, y en ese vértice voy a llamar que aquí hay un ángulo A, y es esta apertura. Entonces normalmente se puede expresar, algunos libros lo expresan de esta manera, que se llama ángulo A, otros libros simplemente lo expresan así, ángulo A, incluso hay algunas notaciones de algunos libros que le llaman así, y dice ángulo A. Cualquiera de las tres es común, yo le escribo las tres, por si acaso le llegan a preguntar en las pruebas a ver, pues ya saben que esa es la forma de representar que ahí hay un ángulo, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿cumple las características? Sí, sí, porque ese que es un ángulo es la apertura, esa apertura, formada por dos semirrectas que tienen un origen acá, que en este caso se llama vértice, ¿no? Y que estas dos semirrectas se llaman lados, y que se pueden utilizar o letras de mayúsculas o el alfabeto griego, ¿no? Y se coloca dentro del ángulo, ¿no? También podemos usar, por ejemplo, otra forma de expresar un ángulo. Podría ser, hagamos otra recta acá, digamos, por ahí tengo aquí una recta, una semirrecta, y aquí coloquemos otra, por ejemplo, así, ahí. Entonces tengo dos semirrectas. Entonces una forma de expresar esto sería decir que este es el ángulo, por ejemplo, el ángulo alfa. Esta es la apertura y hay un ángulo alfa, la letra griega alfa. O también se puede expresar de esta manera, porque también lo presentan mucho en el examen de ICFES. Esta otra manera aquí así. Digamos, yo tengo aquí algo así, por ejemplo. ¿Sí? Y, por ejemplo, aquí le voy a colocar nombres a esto. Yo digo que esta es la recta o la semirrecta desde este punto, que es el vértice. Acá le llamo, este es el punto N. Supongamos que a este le llamo punto P y que aquí le llamo punto M, por ejemplo. Entonces, este es el ángulo. Y también se puede expresar que en este caso, por ejemplo, sería el ángulo en M, P, N. Entonces, acostumbra también colocar así, ángulo MPN. Entonces, recuerden que acá se puede expresar también como ángulo MPN, ¿sí? O MPN, se le coloca el simbolito aquí arriba de ángulo. Cualquiera de estas formas está bien. Bueno, esa sería la forma de representar, ¿no? Aprovechemos de una vez esto que tengo acá y voy a hablar de un concepto que es muy importante y que se llama el concepto de la bisectriz. Les voy a explicar qué es una bisectriz. Por ejemplo, supongamos que yo tengo aquí una semirrecta, por aquí tengo otra semirrecta. Voy a nombrarlas, digamos que esta es la semirrecta, que igual que arriba, esta va a ser la semirrecta P, PN, por ejemplo, y aquí sería MN. Listo. Hasta ahí hay dos semirrectas, aquí hay un ángulo, ¿no? Entre estas dos hay un ángulo. Pero se me ocurre hacer lo siguiente. Se me ocurre trazar una línea recta, ¿cierto? Aquí, por toda la mitad. O sea que ahora se me formaron dos ángulos. Aquí voy a llamarlo Q, por ejemplo. Punto Q. Punto Q. Entonces en este caso viene el concepto de bisectriz. ¿Qué es la bisectriz? Se dice que básicamente la bisectriz de un ángulo es la semirrecta que tiene como origen el mismo vértice, ¿sí? Y que divide el ángulo en dos partes iguales. Por ejemplo, como en este caso, miren. Esta línea roja es la bisectriz que me está dividiendo este ángulo originalmente en dos partes iguales. Entonces, esta línea roja recibe el nombre de bisectriz. ¿De acuerdo? Entonces ahí estaríamos hablando de eso. ¿Por qué? Pues porque en este caso estoy diciendo que, por ejemplo, el ángulo que se me está formando entre M, entre esto que es M, el ángulo M, perdón, el ángulo entre M, entre N y en Q, es decir, este acá, miren, MNQ, este ángulo, el ángulo que se forma aquí en estas dos semirrectas, pues tiene que ser exactamente igual para que sea una bisectriz al ángulo formado entre Q, el ángulo entre Q, N y P. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? El ángulo que se forma entre M, N y Q, que es este de acá, pues es exactamente igual al ángulo que se forma entre Q, N y P. Cuando eso ocurre, se dice que esto es una bisectriz porque me dividió el ángulo en dos partes iguales. ¿Listo?
Bien, ya ustedes ya saben que pueden ir deteniendo el video, van tomando sus apuntes, van graficando, bien bonito en sus cuadernos. Ah, bueno, aquí se me olvidó, lo voy a escribir aquí. Recuerden que esto es una bisectriz. Bi, recuerden que la palabra bi es dos, ¿no? Bi, espera que se me quedó feito acá. Entonces, esto se llama, el nombre de esa línea recta que mide un ángulo en dos partes se llama bisectriz. Bi, recuerden que es dos, por eso se llama bi. Bisectriz. Esa es una bisectriz. ¿Listo? Entonces ahí tenemos una bisectriz. Bisectriz, línea recta, es una semirrecta que me divide el ángulo en un ángulo en dos partes iguales. Es decir, que tienen que tocar el mismo vértice, ¿no? Toca el mismo vértice y me divide el ángulo en dos partes iguales. Eso es una bisectriz. Para que lo tengan ahí presente y van tomando sus apuntes. Repito, si hay que ir deteniendo el video, pues lo van deteniendo. Algo que me importa muchísimo en la clase de hoy y es la medida de los ángulos. ¿De acuerdo? ¿Cómo medimos ángulos? Clave para lo que vamos a empezar a mirar. ¿Sí? Vamos a mirar cómo se hace la medida de los ángulos. ¿Sí? Medida de los ángulos. Bueno, aquí necesito que me coloquen mucha atención. Grado décimo ya vio esto conmigo. Los demás tienen que empezar a verlo porque es muy importante y es el inicio del ingreso a la trigonometría, ¿no? Para medir un ángulo, ¿sí? O mejor dicho, ¿qué es medir? Medir es comparar, ¿cierto que sí? Entonces medir un ángulo es compararlo con otro, ¿sí? Que se toma como medida de unidad. Desde, desde la época muy antigua, que ya hemos hablado con la mayoría de los cursos, desde la época de los sumerios, entonces utilizábamos el grado sexagesimal. Recuerden que yo les he hablado a ustedes del sexagesimal y les explicaba, sin embargo, se les voy a recordar. ¿Qué es algo sexagesimal? Yo les decía a ustedes, los hombres o el ser humano, desde un inicio tenía que buscar la forma de empezar a contar. Yo les decía a ustedes. Y pues empezaba a contar con los dedos, ¿no es cierto? Entonces decía, yo tengo en mi mano, entonces decía, bueno, en mi mano tengo 5 dedos, entonces empezaba a contar todas las cuentas las empezaba a hacer con sus dedos, con los dedos de la mano. Y pues uno no tiene sino 10 dedos en las manos, tienes un 5 por cada mano. Entonces pues hasta ahí habían las cuentas. Entonces ¿qué empezaron a hacer ellos? Yo les decía, empezaron a contar también con las falanges. Uno tiene 3 falanges por cada dedo, ¿no? Entonces empezaron a contar ya agregando con las falanges, ¿no? Y empezaban, en la primera falange hay 3, en el primer dedo hay 3 falanges, 3 falanges, 3 falanges, 3 falanges. Y aquí nomás ellos empezaron a contar con el dedo pulgar. Entonces ponían el dedo pulgar y decía 3, 6, 9, 12. 12 por 5, 60. 12 por 5, 60. 60 por 60, 3600. O 60 por 6, 360. Y de ahí viene el sistema sexagesimal. Entonces se hacían cuentas con 360. Y por eso un minuto tiene 60 segundos. Por eso una hora tiene 60 minutos. Porque eso es el sistema sexagesimal. Todo viene medido por las falanges de los dedos en 60. Listo, entonces para medir los ángulos, yo les decía a ustedes que es muy antigua, venía desde la época, incluso pues no sé exactamente quién, pero algunas teorías que son los sumerios que empezaron a decir eso, ¿no? Entonces nosotros si tenemos una circunferencia y la medimos en 360 partes igualitas, ¿sí? Esa circunferencia la tengo en 360 partes igualitas, estoy diciendo que lo estoy midiendo en grados sexagesimales, ¿no? ¿Sí? Entonces, un ángulo, por ejemplo, en 60 partes iguales y un ángulo de un grado, ¿sí? Es el vértice. Entonces vamos a coger, por ejemplo, acá. Aquí voy a colocarlo con otro colorcito. Vamos a suponer que este es el centro de la circunferencia y la voy a dividir en 360 partecitas iguales. Vamos a suponer que esa es una de las 360. Pues por supuesto aquí se formó un ángulo, acá. Entre esas dos rectas se formó un angulito acá. Acá, véalo. Ahí se formó un pequeño ángulo. Entonces esto todo puede decir que esa apertura es porque ahí hay un grado.
un grado. Y recuerden que el grado se expresa con esta forma. Un grado. Ahí hay un grado. ¿Cierto? Y en este caso pues se dice que la circunferencia tiene 360 grados consecutivos. Porque hace 360 divisiones consecutivas, ¿no? Cada división de la circunferencia se llama grado. Cada grado se considera que se encuentra dividido en 60 partes. Entonces uno dice un grado. Ojo que esto, los de décimo ya vieron esto y los de 11 también, ¿no? Un grado, en este caso, un grado de esos que tengo acá, está dividido en 60 partes iguales, ¿sí? 60 partes iguales, y esas 60 partes iguales se llaman minutos. O sea que un grado tiene 60 minutos. Un grado tiene 60 minutos. Y cada minuto, un minuto, está dividido en otras 60 partes, es decir, en 60, en este caso 60 segundos. 60 segundos. Y ahí viene de esta manera aquí el sistema sexagesimal. ¿Sí? Entonces los símbolos ¿cómo son? Los símbolos ¿cómo son? Esto los vieron conmigo yo los de 11, pero pues los de décimo y 11, pero necesito que lo tengan presente. ¿Cómo serán los símbolos? Los símbolos entonces para el grado, ¿sí? Cuando hablamos de grados, se simboliza con un circulito en la parte de arriba. Si hablamos de minutos, se simboliza con una comita arriba. Una comita arriba. ¿Sí? ¿Cómo quedamos así? Se coloca como una comita aquí arriba. Una sola comita dice que es minutos. Y los segundos, el segundo serían dos comitas seguidas. Entonces uno puede decir, por ejemplo, ¿sí? Se me ocurre que voy a colocar otra gráfica acá. Voy a borrar esto de aquí. Borrar este de acá. Y va a ser un poquito más grande. Entonces voy a decir que, por ejemplo, yo tengo acá el radio de la circunferencia. Y vamos a poner que tengo otro radio de la circunferencia por acá. ¿Sí? Y que voy a medir el ángulo. ¿Sí? El ángulo, por ejemplo, si quiero medir, por ejemplo, un ángulo, puedo decir que, a manera de ejemplo, que este ángulo mide, por ejemplo, 38 grados, ¿sí? 15 minutos y 12 segundos. Esta lectura me dice, ¿para qué me sirve esto en la vida real? Pues esto ya lo vimos con los de décimo, hicimos varios ejercicios este año. Google Maps, usted va a Google Maps y le aparece expresado en grados en grados decimales o en grados, en este momento va a ser como en grados sexagesimales, ¿no? Entonces aquí aparecen en Google Maps, aparecen las ubicaciones de los sitios. Bueno, cuando lleguen a grado décimo, pues va a haber la posibilidad de hacer esas conversiones. ¿Listo? Existe el método número 1 para medir los ángulos, es el método sexagesimal. Es el método sexagesimal, que es el que le acabo de decir, y es que la circunferencia se divide en 360 partecitas iguales. Pero no es el único, hay más métodos. Hay un sistema que se llama sistema centesimal, que ese no lo vamos a ver porque realmente es muy poco lo que se usa, pero le digo que básicamente lo que se encuentra en el sistema centesimal es porque la circunferencia ya no la dividen en 360 partes iguales, sino la dividen en 400. ¿Sí? En este caso llamados grados centesimales. Cada grado tiene 100 minutos centesimales y cada minuto tiene 100 segundos centesimales. Pero en este caso no lo vamos a ver como si no se les informo para que sepan que existe, ¿no? Existe otro sistema para medir ángulos que se llama el sistema circular. ¿Sí? Circular. Ese sí es muy importante que lo tengan ustedes presente, el sistema circular. Ese sistema circular se usa como unidad de medida el radián. Y los que estaban en grado sexto el año pasado vieron conmigo lo que es el radián. Los que estaban el año pasado en séptimo también vieron el radián. Igual que el octavo hasta el grado noveno, los que estaban en décimo. ¿Cómo lo vieron? Yo les pedí el favor a ustedes el año pasado que llevaran 3 circunferencias diferentes, una más grande, una más pequeña, una más
así, o sea, de diferentes tamaños, ¿no? Entonces yo les decía, bueno, lleven unas circunferencias, algunos llevaron de diferentes maneras, llevaron por ejemplo un rollo de cinta, llevaban un vaso, y todos hacían una práctica el año pasado, y era determinar el valor del número pi. ¿Cómo lo hacían? Recuerden que lo que hacían era que ustedes con una cinta métrica o con un pedacito de lana, colocaban alrededor la cinta o la lana, la cortaban y la estiraban y la medían, ¿cierto? Eso se llama perímetro, según vimos en las clases pasadas, ¿no? Y hacía exactamente lo mismo con la segunda y hacía exactamente lo mismo con la tercera. Ese era el perímetro, ¿no? El perímetro de la circunferencia. Después, ¿qué hacían? Después medían con el mismo metro la distancia que había entre de un extremo al otro de la circunferencia pasando por todo el centro. Entonces, un extremo al otro pasando por todo el centro. Y lo mismo aquí. Lo mismo acá. Entonces, la medida de pasando la circunferencia de un extremo al otro pasando por el centro. Y aquí lo mismo, ¿no? ¿Sí? Eso en geometría se llama un diámetro. Entonces, el borde, el contorno, es el perímetro y la medida de lado a lado pasando por el centro, esa longitud, esa línea recta se llama el diámetro. ¿Qué hacían ustedes después el año pasado? Hacían la división, ¿no? Dividían lo que les daba el perímetro con respecto al diámetro, en cada una de ellas hacía una división y les daba el valor de pi. Les daba aproximadamente 3.14, eso es lo que el año pasado hacíamos, ¿no? Y ese era el valor de pi. Y entonces yo les decía, ¿en qué unidades está pi? Pi está en unidades de radianes, porque es una medida circular. Entonces el ángulo del número pi es un radian. ¿Pero qué es un radian? Entonces ahora sí entremos a lo que es el radian. En radian es un ángulo. Entonces, para resumirle, mire, un ángulo se puede medir de dos maneras. La forma de medir un ángulo se puede medir de dos maneras. Entonces los ángulos lo puedo medir o en grados sexagesimales, ¿sí? En grados sexagesimales. Es decir, que eso está dividido en 360 grados sexagesimales. O lo puedo medir en radianes. Son las dos únicas formas de poder medir un ángulo, ¿no? Bueno, también en grados centesimales, pero casi no se usa. En radianes. Entonces, en ángulos, el ángulo sexagesimal o el ángulo radian. ¿Cierto? Una circunferencia completa, ya el año pasado lo vimos, tiene 2pi. 2pi radianes. ¿Y qué es el radian? Yo le explicaba el año pasado, decía yo, el radian básicamente es tomar, por ejemplo, voy a tomar como ejemplo esta circunferencia que tengo aquí. Yo les decía a ustedes, es tomar esta circunferencia, medir su radio, ¿sí? Entonces digamos que esta es la medida del radio, sacar ese radio de la circunferencia y darle curva, hasta que la curva coincida con la curva de acá, con la curva original de la circunferencia. Digamos que coincide ahí coincide. Entonces yo les decía, bueno, ¿qué hacemos ahora? Vamos a trazar una línea de acá a acá. Vamos a trazar una linecita de acá hasta acá. Y el ángulo que se forma exactamente aquí en toda la mitad, ese angulito que se forma acá, ese ángulo de acá, se dice que esa apertura exactamente equivale a un radian. Entonces, conclusión, ¿qué es un radian? Es el ángulo que se forma, ¿cierto? Entre el radio de la circunferencia y el arco formado por ese mismo radio. El radio y el arco. Recuerden que esta medida se llama arco. Eso ya lo habíamos visto en las partes de la circunferencia. Arco. Arco del radio. Aquí está. Entonces, ¿cuántos radianes tiene una circunferencia? Pues aquí hay 1, aquí hay 2, acá hay 3, acá hay 4, acá hay 5 y acá hay 6 y sobró un pedazo. Entonces, ¿cuánto tiene una circunferencia? Tiene 2pi radianes. 2pi radianes. Entonces, en esta orden de ideas, en la medida sexagesimal, una circunferencia tiene 360 grados o 2pi radianes, ¿no? Es bien importante tener en cuenta eso que les acabo de decir, porque lo vamos a utilizar muchísimo en trigonometría. Ahora, como yo les decía a ustedes, o como les estoy diciendo en este momento, los ángulos se pueden medir de dos maneras, solamente de dos maneras.
O el ángulo se puede medir, recuerdo que les dije acá. O el ángulo se puede medir en grados sexagesimales. ¿Sí? Sexagesimales. Que es eso, que eso es dividirlo en 360 partecitas iguales. O en un sistema circular. Para el sistema sexagesimal ya les dije que eso se mide en grados. Mientras que para el sistema circular se mide en radianes. Y las dos son muy importantes medirlas. Ahora, en grados ya sabemos que el simbolito del grado es esto. Ese es el simbolito en grados, ¿no? El radian pues no tiene ningún símbolo, se escribe o se abrevia más bien, colocándolo así como rad, que significa radian. Pero pues eso es. ¿Qué relación hay entre los grados sexagesimales y los circulares, o los circulares y los sexagesimales? Tiene que haber alguna razón o alguna relación, porque estamos hablando de ángulos, ¿no? Pues eso ya lo vimos aquí en matemáticas. ¿Cómo se escribe una relación? Entonces uno dice que para escribir esa relación o esa razón, entonces nosotros dijimos que una circunferencia, por ejemplo, tiene 360 grados, 360 divisiones, donde cada división es un grado. Mientras que en radianes tiene una circunferencia completa, tiene 2pi radianes, ¿no? Entonces hay una relación entre ellos dos, entre los ángulos y los radianes. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que para abreviar, vamos a suponer que la grado lo va a colocar con la letra G y radianes con la letra R, como para tener la nomenclatura ahí de grados G, radianes R. Entonces yo puedo hacer una comparación. Yo puedo decir un ángulo en grados, cierto que sí, equivale a 360 grados. Es una razón de comparar. Recuerden que aquí hay una razón y es comparar dos magnitudes, ¿no? Y tiene que ser exactamente igual a medir el ángulo en radianes, que equivale a tener 2pi, ¿cierto? 2pi radianes. Entonces aquí tengo una igualdad, véala, esto es una igualdad. Es una igualdad. Es más, yo puedo simplificar esto. Sí, mire, este 2 que está aquí dividiendo, este 2 que está dividiendo lo puedo pasar aquí arriba a multiplicar. Es una regla de las matemáticas que también con todos los cursos que estoy hablando en ese momento lo hemos visto. Este 2 se está dividiendo, pasa a multiplicar los grados, queda dividido entre 360 y será igual a R sobre 2 sobre pi, perdón. Entonces yo puedo simplificar acá, miren. Yo le puedo sacar mitad a 2, mitad a 360. ¿Cuánto me queda entonces? La mitad de 2 es 1, por lo tanto me queda G arriba de grados. Y la mitad de 360 pues son 180 grados, ¿no? Y al otro lado que me quedó R de radianes sobre pi radian. Y esa sería la equivalencia simplificada de grados a radianes y de radianes a grados. Entonces uno ya puede empezar a hacer conversiones, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo acá. Vamos a hacer a manera de ejemplo que me dicen expresar en radianes, un ángulo, por ejemplo, de 60 grados, puede ser. ¿Sí? Un ángulo de 60 grados. Entonces tengo un ángulo que es de 60 grados y me piden que exprese ese mismo ángulo en radianes. ¿Listo? Entonces yo tengo mi conversión, la que tengo acá, mire, dice grados es a 180, como radianes es a pi. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente lo que yo voy a hacer es que voy a reemplazar esos 60 grados, de acá, los voy a reemplazar aquí. Ahí, ya no escribo G, escribo 60 grados sobre lo que tengo ahí, que son 180 grados, es igual a radian sobre pi. Ahí está. No he hecho nada raro que no hayan hecho en este curso.
Entonces, quito grados con grados, los voy a simplificar, quito un 0 con un 0 y le saco la mitad a... Incluso puedo sacar sexta, mire. Sexta de 6 es 1 y sexta de 18 es 3. ¿Qué me quedó entonces? Arriba me quedó 1, abajo me quedó 3 y al frente me quedó R y me quedó pi. Pero quiero saber R porque me están preguntando cuánto equivale en radianes. Entonces, ¿qué hago? Es un despejo sencillo. Este pi que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. ¿Qué me quedó entonces? 1 por pi sobre 3 es igual a el ángulo en radianes. Entonces uno puede decir que tengo un pi tercios o simplemente pi tercios. O sea que radianes equivale a tener pi tercios. Pi tercios, o sea, pi dividido entre 3. Esa sería una respuesta, o la otra sería dividir pi, que ya saben que pi es 3,14 aproximadamente, y se divide en 3. Esa sería entonces la forma correcta. ¿Listo? Entonces, hagamos otro ejemplo. Vamos a pasar, por ejemplo, acá, no sé, 70 grados. 70 grados me pide que lo exprese en radianes. Un ángulo de 70 grados en radianes. Entonces, ¿cómo hacemos esa conversión? Ya tenemos la clave. La clave es que grados es a 180 grados, como el ángulo en radianes es 2pi. Esa es la equivalencia. Entonces, ¿qué hago yo acá? Reemplazo los 70 grados acá. Entonces, ¿qué escribo ahora? Escribo 70. Es a 180. Como R es a 2. Ah, no. A pi, perdón. Sí, que yo me he equivocado. No es a 2pi, solamente es a pi. Aquí. A pi. Listo. Bueno, a pi. Listo. Como eso es lo que me están pidiendo la R, este que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces me da, bueno, puedo simplificar antes. Empecemos simplificando. Puedo quitar grados de acá con grados de acá. Un 0 con un 0 y ya no puedo simplificar más hasta ahí. Entonces el pi que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Pasa aquí a multiplicar a los 7. Entonces me daría 7pi sobre 18 es igual a el ángulo en radianes ya. 7pi sobre 18. Esto también lo puedo hacer en una calculadora. Una calculadora para que me dé esa operación. Voy a hacerlo aquí en una calculadora. Esperen, denme un segundito mientras yo voy a buscar acá. Voy a buscar aquí una calculadora. Denme un momento por aquí. Yo tengo una calculadora, lo que no me acuerdo dónde está, pero ya la voy a buscar. Ya la voy a buscar por aquí. Ya la debo tener por acá en un momentico la calculadora. Denme un segundo. Calculadora. Se la llevaron. No, aquí está. Calculadora Casio. Entonces vamos a abrir la calculadora. Ya me va a aparecer. Listo, ahí está mi calculadora. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues esta operación de acá. 7pi sobre 18. Es acá. Voy a hacer la operación. Dice que el ángulo en radianes es 7pi sobre 18. ¿Cómo digito eso en la calculadora? Pues simplemente lo que voy a hacer es que voy a decir acá, voy a quitar un momentico esta barra de aquí para que me quede libre la calculadora. La calculadora voy a moverla para acá. Digo 7pi sobre 18. ¿Cómo se digita pi en esta calculadora? Observen todos, por favor, que aquí cada tecla de estas, ¿sí? Esta tecla, por ejemplo, esta teclita de acá, todas esas teclas tiene algo dentro de la tecla, pero encima de la tecla hay un símbolo también. Por ejemplo, acá, este simbolito acá dice por 10 a la x, pero aquí encimita dice pi, y el otro lado dice e. Se lo voy a dejar un poco más grande por si no lo ven. Ustedes tienen sus calculadoras ahí también. Entonces, me voy a fijar solamente por ahora en esta tecla acá. ¿Sí? Esta teclita de acá. Me voy a fijar ahí. Entonces, ¿qué dice esta tecla? Si yo encierro esa teclita ahí, voy a encerrarla, color negro. Acá, color negro. Entonces, si yo tengo esa tecla, voy a hacerla más grande. Dentro dice, de la tecla dice por 10 elevado a la x. Eso dice ahí la tecla. Pero encimita, ahí encimita de la tecla está el símbolo de pi. Ahí. Y al frente está el símbolo de e.
Euler. Pero me interesa ¿cuál? Este es el que me interesa, el número pi. Entonces este es el que me interesa, el número pi. ¿Cómo hago para que aparezca el número pi en la calculadora? Pues simplemente lo que voy a hacer es que le voy a oprimir la tecla Shift, que es la que encuentra aquí arriba donde lo estoy marcando yo a ustedes, Shift, y enseguida la tecla esta de acá y me va a aparecer pi. Lo voy a hacer. Miren, oprimo la tecla Shift y oprimo 10 a la X y mire que ya en la calculadora me aparece pi. Ahí está. Nuevamente lo vuelvo a hacer. Shift y la tecla 10 a la X y me va a aparecer pi. Entonces voy a hacer esta operación que dice acá. Esta. 7 pi sobre 18. La voy a hacer acá. Entonces nuevamente voy a ahorrar todo. Digo 7 pi. Ya saben que pi es Shift. Pi sobre 18. Oh, lo voy a colocar, incluso lo puedo colocar dividido 18. Listo. ¿Cuánto nos dio eso? Mire, 7 18avos de pi, que eso es lo que nos ha dado acá. Venga. Mire, 7 18avos de pi. Pero como yo lo quiero hacer en número decimal, pues le oprimo la tecla, esta teclita de acá. Esta es la que dice SD. Ahí. Lo que es convertirme este fraccionario en un sistema decimal. Entonces oprimo la teclita ahí. Y mire lo que me da. 1.22. O sea que esto tenemos que decir 1.22 radianes. Es igual a R. ¿Listo? Pero hagamos el ejercicio. Aquí hemos pasado de grados a radianes. Hagamos lo contrario de ahora. Pasemos de radianes a grados. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen que tengo, por ejemplo, no sé, pi tercios de radian, y me piden que exprese esos 3 pi tercios de radian a grados, pues utilizo la misma ecuación. ¿Cuál? Esta que tengo acá. La misma, no va a cambiar, es la misma. Entonces voy a escribirla. Un ángulo expresado en grados sexagesimales son 180 grados, como el ángulo en radianes es pi. Es la misma ecuación. Solamente que ahora voy a reemplazar este pi tercios, pero ahora aquí donde dice radian. Fíjense que en el anterior lo reemplazaba, en el anterior lo estaba reemplazando aquí grados en grados. Quitaba la G de grados y colocaba los 70. ¿Cierto? Ahora es al revés. Quito la R de radianes y coloco los radianes. Entonces lo voy a quitar ahí. Entonces me va a quedar grados 180 como pi tercios de radian es a pi. Listo, entonces ya, esto ya de aquí para allá son operaciones básicas. Séptimo, octavo, noveno, décimo, lo saben hacer perfectamente bien. Simplemente es un despeje. ¿Cuál es mi incógnita? Pues mi incógnita es el grado, esa es mi incógnita, por lo tanto le voy a dejar solita. Y este pi que está aquí, esos 180 grados que están aquí dividiendo, los voy a pasar aquí arriba a multiplicar. Entonces me va a quedar de esa manera, me quedan los grados solitos. Y entonces arriba me queda pi tercios por 180 grados que estaban divididos, los pasamos a multiplicar, dividido entre pi. ¿Qué hacemos ahora? Pues una multiplicación. Entonces me va a quedar que grados va a ser igual. 180 por pi, pues 180 pi. 180 grados pi sobre 3 dividido entre pi. ¿Qué tengo que hacer yo ahora? Pues producto de extremos y producto de medios, o lo que llaman orejitas. Que realmente no son orejitas, sino es producto de extremos y producto de medios. Pero ¿cómo hago eso? En el numerador hay una fracción, en cambio en el denominador no. Ya ustedes todos saben que esto se puede convertir en un número entero, se puede convertir en fraccionario simplemente colocándolo sobre 1 y ya queda como fraccionario. Eso es lo que voy a hacer. Entonces lo voy a hacer aquí enseguida. Aquí enseguida. Y me va a quedar entonces que G va a ser igual a 180 grados pi sobre 3 dividido entre pi sobre 1. Y ahora sí puedo hacer extremos y medios, es decir, puedo multiplicar el extremo de arriba con el extremo de abajo. Es decir, que eso me daría G igual 180 pi por 1, pues 180 grados pi. Sobre, ahora los medios, 3 por pi, pues me daría 3 pi. ¿Qué puedo simplificar?
Pues como una multiplicación, puedo simplificar pi y este pi les puedo simplificar. Voy haciéndolo paso a paso. ¿Qué me queda? Me queda grado igual a 180 grados sobre 3. Divido, ¿no? O simplifico, y eso me daría que grados va a ser igual. 180 sobre 3 me va a dar 60. ¿60 qué? Grados. Listo, la respuesta entonces, ¿cuál es? La respuesta es que pi tercios de radian equivale a tener 60 grados. Es lo mismo. Ese es el tema de hoy. Espero que lo tengan muy claro. En la siguiente clase vamos a hacer un tallercito de pasar de grados a radianes, de radianes a grados.